Ligeros murmullos y algún que otro crujido de papeles resonaban en la Universidad de Stanford. Los estudiantes estaban sentados en sus pupitres, algunos ansiosos por debatir, otros solo para obtener los créditos obligatorios. En la parte delantera de la sala, el profesor Daniel Warren se alisó la chaqueta y se apoyó en el atril de madera, observando la clase con una sonrisa en los labios. Warren era muy conocido en el campus. No solo era profesor de filosofía, sino también artista. Cada una de sus clases era como una escena de tribunal, y su tema favorito era la religión, o mejor dicho, la destrucción de la misma. Sus alumnos ya habían visto esta escena muchas veces. Un creyente caía en su trampa, con los ojos muy abiertos, intentando defender su fe, y Warren lo hacía pedazos con su fría y afilada lógica. Él se alimentaba de eso. Hoy el debate seguía su curso habitual. El tema del programa era la falacia de la fe. ¿Por qué persiste la religión en la era de la razón? Warren se paseaba arriba y abajo con gestos dramáticos. Estamos en el siglo XXI, dijo, con voz irónica y divertida. Tenemos ciencia, medicina, viajes espaciales, pero millones de personas siguen creyendo en una figura paterna cósmica que vigila todos sus movimientos. Algunos alumnos rieron entre dientes, otros asintieron, y unos pocos siguieron mirando fijamente a sus pupitres, evitando el contacto visual. La cuestión es, continuó Warren, con una impresionante pausa, si este supuesto Dios amoroso existe, ¿por qué ocurren cosas malas? Dirigió su aguda mirada hacia una de las filas del fondo. El varón. La clase enmudeció de repente. El varón era un hombre anodino, alto pero delgado, muy reservado, que rara vez hablaba si no se le llamaba. A diferencia de los demás, que se aplastaban bajo el interrogatorio de Warren, el varón nunca parecía agitado. Sus ojos oscuros estaban fijos, su expresión ilegible. Warren sonrió. Le gustaban los retos. Dígame, varón, dijo, con una falsa nota de curiosidad en la voz. Usted es creyente, ¿qué verdad? Se produjo un revuelo en la clase. Varios alumnos se miraron entre sí, como anticipando lo que estaba a punto de suceder. El varón no se movió, ni siquiera pestañeó. Sí, soy yo. La sonrisa del profesor se hizo más amplia. Fascinante, dijo Warren. Quizá pueda ayudarme a entender algo. Si Jesús es real, ¿por qué suceden cosas malas? ¿Por qué no se demostró a sí mismo? Había tensión en la sala. Warren se cruzó de brazos y esperó, seguro de su trampa. Había hecho diferentes versiones de esta pregunta cientos de veces y las respuestas eran siempre las mismas. Balbuceos, lógica circular, desesperadas apelaciones a la fe. La clase observaba, esperando. Pero el varón no reaccionó como esperaban. No intentó responder inmediatamente. No buscó un versículo ni citó las escrituras. Se quedó sentado, con la mirada clavada en Warren y una postura totalmente inamovible. Pero algo había cambiado en el ambiente, aunque nadie sabía muy bien por qué. El silencio duró más de lo esperado. Algunos estudiantes se removieron en sus asientos, intercambiando miradas. El profesor Warren enarcó una ceja, curioso. Había visto estudiantes paralizados, incapaces de encontrar respuestas, nerviosos, pero el varón no tenía ese aspecto en absoluto. Permanecía sentado con calma, con frialdad, como si estuviera esperando algo. Warren rompió por fin el silencio. ¿No hay respuesta?, dijo. Eso es lo que pensaba, dijo Warren, dando golpecitos con los dedos en el atril. Unas risitas resonaron en la sala, no de todos, pero sí de bastantes. El varón por fin se movió. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los brazos en la mesa. No he dicho que no tenga la respuesta, dijo, con voz uniforme. Solo creo que no estás haciendo la pregunta correcta. La sonrisa de Warren vaciló durante medio segundo, un momento tan breve que la mayoría de la gente ni siquiera se dio cuenta. Se recuperó rápidamente, inclinó la cabeza hacia un lado y dijo, ilumíneme. Entonces, el varón ignoró el sarcasmo, respiró lentamente y habló. Sigues preguntando por qué Dios permite que sucedan cosas malas, pero seamos sinceros, lo que realmente estás preguntando es, ¿por qué no las detiene? ¿Por qué no interviene y toma el control, arreglando el mundo por nosotros? Warren dio una palmada. Muy bien, ahora estamos llegando a alguna parte, señaló al varón. Digamos que estoy en una vía de tren y el tren viene hacia mí. Tú me ves, tienes el poder de parar el tren, pero no lo haces. ¿En qué te convierte eso? El varón inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado. ¿Estás diciendo que todos estamos atados a las vías del tren? Más risas resonaron en la sala. Warren sonrió, pero el varón no se detuvo. Estás utilizando un escenario cargado, dijo Varón. Si alguien está a punto de ponerse delante de un tren y tú lo detienes, es una opción moral clara, porque no puede detenerse por sí mismo. Pero la vida no es tan sencilla, ¿verdad? La gente tiene libre albedrío. Si Dios interviniera en todo, no tendríamos libre albedrío. Seríamos marionetas. Warren se rió.
sacudiendo la cabeza. El libre albedrío, la clásica vía de escape. Algunos estudiantes se rieron, pero otros parecían dudar. Sigamos esta lógica, dijo Warren, empezando a caminar arriba y abajo del adobar. Entonces, si un niño enferma y muere, es solo libre albedrío. Si un hombre pierde a su mujer en un accidente, debe encogerse de hombros y decir, bueno, Dios no quiso involucrarse. El varón suspiró, como si hubiera estado esperando esta discusión. No es eso lo que he dicho. Confundes la elección humana con el sufrimiento. Algunas cosas suceden por decisiones humanas. La violencia, la injusticia, la codicia. Otras cosas, como la enfermedad o los accidentes, nos recuerdan que la vida es frágil. Warren intervino. Exacto, frágil, aleatoria, caótica, igual que el universo. No hay un plan divino. ¿Solo coincidencia? El varón negó con la cabeza. No, que la vida implique sufrimiento no significa que carezca de sentido. La clase estaba ahora más tranquila. Incluso los alumnos que antes se habían estado riendo, escuchaban ahora con atención. Varón continuó. No paráis de preguntar por qué Dios no impide las cosas malas, pero démosle la vuelta a la pregunta. ¿Por qué la gente ama, perdona y se sacrifica por los demás? Si el mundo es un caos, ¿por qué luchamos por algo mejor? El profesor abrió la boca para responder, pero por primera vez hizo una pausa. Algo inusual estaba ocurriendo en los argumentos de Warren. Esta vez no se trataba solo de un creyente a la defensiva. Aún así, Warren no estaba dispuesto a ceder el control. Se cruzó de brazos, con su habitual sonrisa irónica aún en los labios, pero algo en la respuesta del varón le inquietaba. La clase también lo notó. El ritmo habitual de estas discusiones, Warren tendiendo la trampa, el alumno tropezando, el profesor asestando el golpe final, no se estaba desarrollando como se esperaba. Warren se inclinó hacia adelante y agudizó la voz. Está eludiendo el tema, varón. Hablas de amor y sacrificio, como si eso demostrara algo, dijo Warren. Pero no necesitan un Dios. Los humanos somos seres sociales. Evolucionamos para cuidarnos unos a otros, para sobrevivir. El altruismo es solo una función biológica. El varón le estudió un momento y luego asintió. Bueno, pongamos a prueba esta idea. Supongamos que tienes razón. Todo lo que sentimos, amor, bondad, altruismo, no son más que sustancias químicas en nuestro cerebro, codificadas en nosotros por la evolución. Pero ¿qué ocurre si alguien decide ignorar esa codificación? Si elige ser egoísta, si hace daño a los demás solo porque puede. Warren volvió a sonreír irónicamente. Entonces les llamamos inmorales. ¿Pero por qué?, preguntó el varón. Si todo es una casualidad, si no existe un sentido superior, ¿qué hace que una acción sea correcta y otra incorrecta? Si la moralidad es algo que nos inventamos, entonces no hay diferencia entre alguien que mata por diversión y alguien que da de comer al hambriento, ¿verdad? Ambos solo siguen sus instintos. Varios estudiantes fruncieron el ceño y miraron al varón y a Warren. No era la dirección que esperaban. Warren rió irónicamente. Es una comparación falsa. Las sociedades crean moralidad porque beneficia al grupo. Castigamos el asesinato porque desestabiliza la sociedad. El varón ladeó ligeramente la cabeza. Así que la moralidad es solo lo que funciona para la mayoría. Warren se encogió de hombros. Más o menos. El varón dejó esas palabras en el aire durante un momento y luego preguntó: ¿pero era moral la esclavitud cuando la mayoría la apoyaba? La clase se quedó completamente en silencio. La expresión de Warren se endureció. Eso no es lo que he dicho. El varón no se echó atrás, pero su argumento lo implica. Si la moralidad solo la determina la mayoría, entonces la esclavitud, la segregación y el genocidio fueron correctos en algunos momentos de la historia, porque la mayoría de la gente los aceptaba. Varios estudiantes se agitaron en sus asientos. Incluso los no religiosos pareciesen incómodos con la postura de Warren. El profesor exhaló profundamente y sacudió la cabeza. Están tergiversando mis palabras. La moral evoluciona a medida que las sociedades se ilustran. Lo que se aceptaba en el pasado ya no se acepta porque hemos avanzado. El varón asintió lentamente. ¿Y qué hace posible este progreso?, continuó el varón. Si el bien y el mal son solo ideas creadas por el hombre, ¿por qué sentimos instintivamente que ciertas cosas están mal, sin importar cuánta gente esté de acuerdo? ¿Por qué miramos hacia atrás en la historia y sentimos repugnancia por acciones que se consideraban normales en esa época? Warren abrió la boca y volvió a cerrarla. La voz del varón era tranquila y decidida. Reconocemos el mal no porque la sociedad nos lo diga, sino porque algo en nosotros lo sabe, algo más profundo que la cultura o la biología. Por eso la gente ha luchado contra la injusticia incluso cuando lo había perdido todo. Por eso vemos valor en quienes defienden lo que es justo, incluso cuando están solos. La clase se quedó en silencio. Algunos alumnos se inclinaron hacia adelante, completamente absortos. Warren cambió el peso de un
pie a otro, intentando recuperar el control. Así que lo que estás diciendo es que la moralidad prueba la existencia de Dios. Varón suspiró, como si le compadeciera un poco. Digo que la moral demuestra que no somos simples animales. Demuestra que tenemos una conciencia independiente de lo que impone la sociedad. Y si eso es cierto, entonces tenemos que preguntarnos, ¿de dónde viene esa conciencia? Warren le miró, con la mandíbula ligeramente tensa. Pero antes de que pudiera responder, uno de los alumnos de la primera fila tomó la palabra. Una voz desde la primera fila rompió el silencio. Tengo una pregunta. La clase se giró para ver quién hablaba. Jessica era una alumna conocida por su agudeza mental y una de las favoritas de Warren. Antes había asentido con la cabeza a los argumentos de Warren, pero ahora parecía indecisa. Warren enarcó una ceja. Continúa. Jessica dudó un momento y luego miró al varón. Dijiste que reconocemos el mal porque es algo más profundo en nosotros. ¿Qué hay del sufrimiento no causado por los humanos? Desastres naturales, enfermedades, accidentes. Si Dios es real, ¿por qué no los detiene? Algunos estudiantes sacudieron la cabeza. Era la pregunta que todos tenían en mente, la que Warren había estado dando vueltas desde el principio. El varón le miró fijamente. Es una pregunta justa. Preguntó después de dejar que Moment se sentara. Jessica, ¿alguna vez has perdido a alguien? Jessica se sorprendió. Parpadeó. Sí, admitió tras una pausa. A mi abuelo, el año pasado. El varón asintió. Entonces, ¿qué te hizo esta pérdida? Jessica frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir si te ha cambiado. La voz del varón era suave pero firme. ¿Te enseñó a ver las cosas de otra manera? ¿Hizo que amaras más a la gente? ¿Que apreciaras más el tiempo? Jessica no contestó inmediatamente. Tragó saliva y luego asintió levemente. Creo que sí. El varón se inclinó ligeramente hacia adelante. El sufrimiento no carece de sentido porque no nos guste. Los momentos difíciles nos cambian. El dolor nos obliga a ver lo que es importante. Nos enseña a amar mejor, a vivir mejor. Si Dios detuviera todo sufrimiento, no aprenderíamos estas cosas. Warren soltó una carcajada seca. ¿Ese es tu argumento? ¿Que el dolor es bueno para nosotros? El varón negó con la cabeza. No. El dolor es terrible, nadie lo quiere. Pero si juzgamos a Dios únicamente por si evita o no el sufrimiento, nos perdemos la visión de conjunto. Warren dijo sarcásticamente. ¿Qué panorama? El varón exhaló. Mira la historia. Las personas que más cambiaron el mundo no fueron aquellas cuyas vidas eran fáciles. Fueron los que sufrieron, los que perdieron algo, los que fueron empujados hacia abajo, los que tenían todas las razones para rendirse y no lo hicieron. Martin Luther King Jr. sufrió. Harriet Tubman sufrió. Viktor Frankl sobrevivió al Holocausto. Corrie ten Boom perdió a su familia en un campo de concentración, pero pasó el resto de su vida difundiendo el perdón. No fueron personas que vivieron una vida sin dolor, pero su dolor les llevó a algo más grande. La sala estaba ahora en completo silencio. La voz del varón seguía tranquila y decidida. Si Dios hubiera detenido todo lo malo, nunca habríamos conocido el coraje, nunca habríamos conocido el sacrificio, nunca habríamos entendido el amor en su más profunda expresión, porque el verdadero amor es elegir amar incluso cuando duele. Warren apoyó las manos en el atril, agarrando fuertemente los lados, su voz más baja ahora. Entonces, ¿tenemos que aceptar el dolor? El varón negó con la cabeza. No. Tenemos que luchar contra él. Debemos sacar el bien de él. Debemos ser las manos y los pies del Dios en el que decimos creer. Esa es la diferencia. Jessica tragó saliva. Los demás alumnos se agitaban en sus asientos, pero no era incomodidad, sino otra cosa. Pensamiento. Era el primer momento así en uno de los famosos debates de Warren. El curso de la discusión había cambiado. El profesor ya no tenía el control, pero quedaba una última cosa por decir. La tensión en la sala era intensa. Las risas, las respuestas rápidas, las sonrisas arrogantes que solían resonar en los debates de Warren habían desaparecido. La confianza del profesor, que había parecido inquebrantable al principio de la conferencia, había disminuido lo suficiente como para que todos lo notaran. Exhaló lentamente y se alejó ligeramente del atril. Bueno, varón, dijo, digamos que le concedo esto. El sufrimiento puede tener un significado. No prueba la existencia de Dios. Solo demuestra que los humanos son resistentes. El varón le miró fijamente un momento y luego preguntó, profesor, ¿usted ama a alguien? Warren frunció el ceño ante aquel cambio repentino. ¿Qué? ¿Ama a alguien? Repitió el varón. ¿A un familiar? ¿A un amigo? ¿A alguien? El profesor dudó. Sus alumnos nunca le habían visto en un momento tan personal y ahora todos los ojos estaban puestos en él. Se encogió ligeramente de hombros. Por supuesto, por supuesto. El varón se inclinó hacia adelante. ¡Demuéstrelo! La cabeza de Warren se inclinó ligeramente hacia un lado. Varios estudiantes de la última fila murmuraron. El profesor soltó una carcajada seca. ¿Qué? Demostrar que los quiero, continuó el varón. Su voz era tranquila. Muéstrenme el amor bajo un microscopio. Mételo en un tubo de ensayo. Pésalo.
Mídelo, defínelo solo con datos científicos. Warren se cruzó de brazos. Eso es basura. ¿Lo es?, preguntó el varón. Acabas de admitir que el amor existe, pero no puedes demostrarlo científicamente. No puedes verlo. No puedes tenerlo en la mano. La única razón por la que sabes que el amor es real es porque lo has experimentado. La clase escuchó, pendiente de cada palabra. Varón continuó. Por eso creo en Dios. Lo veo como vemos el amor, no a través de un microscopio, sino en la transformación de las personas. Lo veo en la madre que perdona al hombre que mató a su hijo. Lo veo en el médico que dedica su vida a salvar a desconocidos. Lo veo en cada persona que elige hacer el bien cuando no tiene por qué hacerlo. La boca de Warren se abrió ligeramente, pero no salió ninguna palabra. Jessica parpadeó y bajó la vista hacia su cuaderno, con el bolígrafo congelado en la mano. Un alumno de la última fila tragó saliva. Otro se agitó en su asiento, con los brazos cruzados y la mirada pensativa. El ambiente de la sala había cambiado. Warren exhaló y se llevó las manos a los costados. ¿Así que esa es tu respuesta? Su voz era más baja ahora. ¿Crees porque ves el bien en el mundo? El varón asintió. Creo porque veo una razón. Hubo un largo silencio. Por primera vez, Warren no tenía respuesta. Pero antes de que la clase pudiera digerir este silencio, sonó la campana, señalando el final de la lección. El agudo sonido de la campana resonó en el aula, pero nadie se movió. Por lo general, los estudiantes se apresuraban hacia hacer las maletas, ansiosos por escapar de la presión del aula, pero esta vez permanecían sentados y congelados, como si romper el silencio fuera a hacer añicos algo no dicho en el aire. El profesor Warren miró el reloj y luego de nuevo al varón. Se aclaró la garganta. Bueno, clase, empezó, pero su voz carecía de su agudeza habitual. Esto es todo por hoy. Aún así, nadie se fue con prisa. Varios alumnos se miraron entre sí. Jessica vaciló antes de cerrar su cuaderno, con expresión ilegible. Los demás estaban ensimismados, con la mirada fija en sus pupitres. Finalmente, el varón se levantó y recogió sus libros, como si nada hubiera pasado. Su rostro era tranquilo e indiferente. No parecía haber sacudido los cimientos de un hombre que había hecho carrera cuestionando la fe. El profesor Warren le siguió. No le detuvo. No dijo una última palabra. En su lugar se limitó a decir: nos vemos en la próxima clase. Era ligero, pero había algo diferente en su tono. El varón asintió. Nos vemos, profesor. Uno a uno, los estudiantes empezaron a marcharse. Algunos susurraban entre ellos. Otros caminaban en silencio, con la mente todavía repasando la discusión que acababan de presenciar. Jessica se quedó un momento más, con el cuaderno en la mano. Miró a Warren, luego la silueta del varón en la distancia, y luego ella también se fue. Fuera, el sol empezaba a ponerse sobre Palo Alto. El campus bullía de actividad, estudiantes charlando, bicicletas deslizándose por las calles, el ajetreo habitual de la tarde. Pero Varón caminaba a su paso habitual, con el rostro indescifrable. No se hacía ilusiones de haber ganado nada. No se trataba de eso. No creía que nadie que saliera de aquella conferencia se lo creyera al instante. No pretendía obligar a nadie a creer nada. Pero también lo sabía. Algo había cambiado. Tal vez para un estudiante en esa sala. Tal vez para el propio profesor Warren. Creer no era ganar debates o probar cosas bajo un microscopio. Era ver el mundo de otra manera. El varón sabía que no podía obligar a nadie a creer, pero podía hacerles pensar. Y a veces eso era suficiente. Si esta historia te ha hecho pensar, compártela con alguien que necesite oírla. Y si quieres ver más historias como esta, no olvides suscribirte. ¿Qué te ha parecido este video? Comparte tus opiniones con nosotros e interactuaremos contigo.